Es un gusto saludarlos desde este equipo de consultoría. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes las opiniones y los hallazgos que encontramos para poder proponer una mejor estrategia. Les presento a mis compañeras de mesa. Tenemos a Elena Merchán, tenemos a Pilar Acevedo, a Natalia González y yo que soy Adriana Molano. Nuestra agenda del día incluye 4 puntos clave. Vamos a presentar un contexto y un modelo de negocio actual, luego hablaremos de los stakeholders, pasaremos a presentar el análisis financiero que hemos hecho y finalmente concluiremos con la presentación de una propuesta de modelo de negocio que apueste por la sostenibilidad económica del proyecto RIP. En primer lugar, vamos a hablar del contexto. Sabemos que CARE International es una organización que nació en 1945 y que tiene presencia con iniciativas en 90 países del mundo. Uno de ellos es Kenia, a través de CARE Kenya, que nació en 1968 y desde sus inicios ha tenido el propósito de agregar valor, sobre todo a través de la inclusión financiera y de la generación de cadenas de valor de la agricultura. Vamos a hablar ahora del proyecto RIP. RIP es un modelo de microfinanciación y reducción de barreras de emprendimiento para pequeños horticultores. Su objetivo es desarrollar un negocio sostenible que mantenga por encima de la línea de pobreza a los pequeños agricultores en Kenia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera el modelo de negocio del proyecto RIP? Lo primero es que CARE International financia a CARE Kenya, que administra el dinero e invierte en su propia operación. CARE Kenya impulsa el proyecto RIP, que es operado a través de una unidad central de manejo, CMU. RIP busca insertar en el mercado de exportaciones agrícolas a los pequeños productores rurales de Kenia. Para esto, conforma legalmente unidades productivas, UP, donde grupos de 20 o 30 agricultores se convierten en socios de estas agrupaciones, ya sea como sociedades limitadas o como cooperativas. Las unidades productivas reciben de la unidad central de manejo financiación para arrendar tierras, apoyo técnico, créditos para soportar capital de trabajo y maquinaria. CARE Kenya consigue los clientes para los productos de las unidades. Las unidades a su vez pagan una tasa de administración correspondiente al 10% de sus utilidades brutas a la CMU. Finalmente, los costos de la CMU son subsidiados por donaciones y sus pérdidas absorbidas por el proyecto a través del crédito avalado por CARE Kenya. Esta es una presentación general del modelo de negocio. Hemos identificado algunos desafíos particulares, entre ellos, por supuesto, lograr hacer comercialmente viable y hacer rentable y sostenible económicamente el proyecto RIP. Para hacer el análisis más detallado, vamos a continuar con mi compañera Elena, quien nos va a hablar sobre los stakeholders y los hallazgos que hemos hecho en este sentido. Sí, gracias Adriana. Bueno, nosotros hemos determinado y hemos identificado varios grupos de interés. Uno de los grupos de interés más importantes que identificamos fueron los agricultores y las asociaciones de agricultores, las unidades productivas, que básicamente el grupo de interés interno del proyecto RIP. La fortaleza que hemos identificado a estos agricultores es el conocimiento que tienen del entorno, la mano de obra disponible. Tenemos también otra fortaleza que es la mayoría de las unidades productivas serán rentables después del primer año de operación, digamos que es lo que se contempló y se identifica en el caso de negocio. La debilidad definitivamente pues es el aislamiento de estos agricultores, la carencia de servicios básicos, la dependencia de la agricultura, los subsidios y unas tierras aisladas y de condiciones áridas. El grupo que sigue identificado es los exportadores privados. Ellos tienen como fortaleza las experiencias comerciales a nivel internacional, el trabajo directo con consumidores, la unidad técnica y cadena de frío certificada, pero se le detectó y se identificó unas debilidades, que es la dependencia de pequeños agricultores para una parte de sus exportaciones. También hay una debilidad dirigida a la competencia entre exportadores para los productos del proyecto RIP. Dentro de esos exportadores tenemos a Vector Kenya Limited, que ellos son los que están, digamos, son el grupo más fuerte de exportadores que tiene este caso de negocio. El siguiente grupo son los consumidores finales, denominados básicamente los mercados internacionales, los del Reino Unido, que tienen fortalezas relacionadas con la preferencia de estándares en el consumo, la capacidad de elección y los altos estándares en la calidad del producto. Tiene una debilidad que es el desinterés en la problemática social,
y la dependencia de productos hortícolas importados. Y por último tenemos al gobierno de Kenia como el grupo de interés, digamos, de tipo secundario, donde básicamente tiene una habilidad en el alineamiento de la política de la agricultura en Kenia. A continuación le doy la palabra a mi compañera Pilar Acevedo, quien es experta en estados financieros, y le va a recomendar a George lo que sigue del estudio de caso. Muchas gracias, Leina. Buenas tardes, George. Entonces a nosotros nos correspondió hacer el análisis de los estados de resultados y comenzamos con la de la unidad productiva Wololo Watange. Queremos destacar los puntos más relevantes que nosotros observamos en esos estados financieros. Entonces vemos positivamente que tienen una eficiencia en el manejo de costos y ventas y en los gastos operacionales, y eso lo observamos porque aunque entre el 2002 y el 2003 se incrementaron en casi un 150% los ingresos, el costo de ventas no aumentó en la misma proporción y los gastos operacionales casi no tuvieron ninguna variación. Eso es una cosa positiva. Observamos también que en el primer año de operación, en 2002, no se cobró la tasa de administración que por políticas comerciales ustedes cobran a las unidades productivas. Igualmente nos pareció, nos llamó la atención un rubro que se llama ajuste a los préstamos, que aparece en el 2003, el cual parece ser una condonación de gran parte, o sea, de la mayoría de los intereses o la mayor parte de los intereses de los préstamos, aunque fueron cobrados los costos financieros en ese año. Ese ajuste a los préstamos hace que la utilidad antes de impuestos de ese año sea de 553.000 chelines kenianos. Si no se hubiera hecho ese ajuste, hubiera presentado una pérdida de casi 56.000 chelines kenianos. Eso nos llamó mucho la atención. Otra cosa es que observamos que no presentan gastos por concepto de impuestos, lo cual quiere decir que deben tener un tratamiento tributario especial. Y otros dos puntos que nos llamaron la atención fue que, a pesar de que en el 2002 presentaron pérdidas, distribuyeron dividendos por 202.000 chelines kenianos. Entonces eso hizo que la pérdida neta de ese año ascendiera casi a 700.000 chelines kenianos. Y en el 2003 también se distribuyeron dividendos, aunque hubo utilidad, se distribuyeron dividendos por 232.000 chelines kenianos, pero llevaban unas pérdidas acumuladas del 2002. Hicimos también un estado de valor agregado, en donde queremos ver cuál es el valor agregado que se genera anualmente y cómo se distribuye ese valor agregado entre diferentes actores. Entonces, para el año 2002 observamos que, aunque el valor agregado fue negativo, sí hubo una distribución de valor entre diferentes actores. Entre ellos están los financiadores y los socios. Los financiadores, en este caso el proyecto RIP, a través del pago de los costos financieros. Sin embargo, quien perdió o quien no recibió valor distribuido fue la compañía, porque presentó unas pérdidas significativas. En el 2003 se generó valor y fue distribuido entre la compañía, porque se generaron utilidades, los socios, pero los financiadores en este caso fueron los que no percibieron un valor, porque aunque recibieron los costos financieros, también condonaron gastos financieros. Bueno, en cuanto a los estados de resultados de la unidad de administración, la CNU, ingresos por intereses y créditos se mantienen constantes en la proyección. Sin embargo, los ingresos por administración sí tienen un incremento significativo a partir del año 2005. Asumimos en nuestro equipo que puede ser porque asumen que a partir de ese momento las unidades productivas alcanzan una madurez en su ciclo, en el ciclo del negocio. Observamos también que tienen unos gastos de personal bastante, o sea, que tienen un peso importante dentro de la estructura de costos y gastos, y eso se mantiene a lo largo del proyecto. Observamos que en el 2004 ya proyectan unos gastos financieros importantes, casi que duplican los del 2003. Eso quiere decir que están dispuestos a asumir más pérdidas del proyecto de ahí en adelante a partir de crédito. Entonces lo que observamos es que las donaciones que deberían estar siendo utilizadas para financiar las operaciones futuras de las unidades productivas, en este momento están siendo utilizadas para soportar la estructura tan pesada que tiene, de operación que tiene la CNU.
En cuanto al estado de valor agregado, observamos que tanto para el 2002 como para el 2003 la CMU no está generando valor, sin embargo sí distribuye el mismo, y los principales beneficiados, los principales receptores de esa distribución de beneficios son los empleados. Ahora le voy a dar la palabra a Natalia, quien nos va a comentar sobre las conclusiones, las recomendaciones y el modelo de negocio que nosotros planteamos. Muchas gracias. George, buenas tardes, un gusto saludarte. Quisiéramos en esta primera diapositiva que estás viendo resumir el análisis de fortalezas y debilidades del proyecto RIP con todo lo que ya mis compañeras han venido diciendo. Y frente principalmente a estas debilidades es que quisiéramos hacer las recomendaciones, primero para que la unidad de gestión central sea financieramente sostenible y luego para las unidades productivas. En el primer caso, efectivamente es necesaria una reducción de los costos de personal y para esto sugerimos hacer una revisión del benchmark de mercado para ver si es posible encontrar unos mejores costos y tercerizar de pronto algunas de las actividades. Es también importante que revisar y generar unos criterios adecuados para la selección de beneficiarios de microcrédito, tanto por sus características de emprendedores como por su capacidad real de pago. Efectivamente necesitamos empezar a aplicar una política real de condonación de créditos, porque se entiende que hay fuerzas de causa mayor, pero el modelo tiene que ir llegando hacia una política de créditos de mercado. Y asimismo de la política de cobro de tasas de administración. Y es importante desarrollar una política para prevenir el incumplimiento de los contratos de exportación por parte de las asociaciones de productores. Estas recomendaciones están también relacionadas y son necesarias para que las unidades productivas sean sostenibles, pero además se necesita que dentro de estas unidades exista una política de distribución de dividendos, porque tal como mostraba Pilar, inclusive cuando no habían utilidades se repartían dividendos, y también es importante encontrar una estructura de financiamiento adecuada, con unos costos de capital adecuados y también con unas características para el ciclo de negocio hortícola que estamos haciendo. Estas recomendaciones es de acuerdo a la información disponible, pero quisiéramos también plantearles unos lineamientos para hacer a largo plazo el negocio sostenible. Y para esto, como ven en la diapositiva, quisiéramos reflexionar sobre los factores clave para el éxito de la horticultura, porque estaríamos planteando un modelo de integración hacia adelante y hacia atrás que permita tener mayor compromiso de los diferentes actores para el éxito del proyecto. Para eso, como ven en el triángulo, hemos identificado en dónde está el conocimiento técnico y administrativo, que en este caso está en KER y está en los exportadores, las fuentes de capital que están en los donantes, pero que deben venir después de inversionistas, tanto de impacto como de banca normal, y la mano de obra y la capacidad de trabajar las tierras en este entorno, que viene de los pequeños horticultores. Como les decía, podemos pensar en contratos de asociación, y en encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, en el que todos sean socios del negocio, participen en los costos y asimismo en los beneficios. Y en cuanto a estos beneficios, consideramos que es importante generar este modelo de repartición equitativa de costos y beneficios, y para esto deberíamos poder formular un plan de negocios con su respectivo análisis de sensibilidad para determinar cuáles deberían ser las tasas reales y que deben ser escalonadas para los servicios técnicos y administrativos. Y el último paso es diseñar una estrategia escalonada de desarrollo y de financiación del negocio. Y para eso, como pueden ver en esta diapositiva, les proponemos unas fases de implementación, en la que la primera es la de rompimiento de barreras, que podríamos decir que es la fase en que se encuentran ustedes actualmente, de un proyecto piloto que necesita, digamos, hacer ajustes para ir hacia el modelo de mercado. En la fase 2 se haría esta transición de negocio con la implementación de esos ajustes y su monitoreo, para llegar finalmente a la fase 3 de ya la implementación de negocio a gran escala y ya con un modelo de mercado regular, normal. Para esto es importante también considerar la estructura de gobernanza necesaria para poder definir los socios, sus funciones y cuál debe ser el mecanismo financiero y el marco legal.
Quedamos entonces a tu disposición para más preguntas y muchas gracias, George, por escucharnos.